aquí en su programa Palabras de Vida, en ese canal de YouTube que Dios, por su gracia y su misericordia, me ha permitido, y vivo agradecido con mi Dios, de poder hablar de este poderoso mensaje, de poder predicar, de poder anunciar esta palabra maravillosa de parte de Dios. Soy Robinson Giraldo y estamos para traer un nuevo mensaje de parte de Dios. Quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 2. Gloria al Señor. Dice la palabra así: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa es palabra de Dios. Está en el Salmo capítulo 40, versículo 2, de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, quiero decirles, he titulado ese mensaje del fango a la pureza. Póngame mucha atención, del fango a la pureza, porque Dios me ha dado una reflexión bien bonita, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y de verdad que es un Dios maravilloso Dios, que cada día se enamora uno más de Dios, de su creación, de las cosas que Dios ha creado a servicio de la humanidad, a servicio del hombre, del ser humano. Y Dios hizo la naturaleza, hizo los animales, las plantas, lo hizo todo. Y Dios me ha dado una enseñanza por medio de esa maravillosa naturaleza, de esa naturaleza que yo sé que usted aprecia, que le gusta, esa naturaleza que nos atrae, algo tan hermoso como es la naturaleza, ver esos paisajes tan hermosos, ver la puesta del sol, algo tan hermoso, ver esos mares, esos ríos, esas cascadas, esas rocas inmensas. Es decir, la naturaleza es algo que nos maravilla, que nos gusta, y yo sé que usted que me está escuchando, mi querido oyente, le gusta, y eso es creación de Dios. Y Dios me ha dado una enseñanza por medio de esa naturaleza, por medio de esa creación, y es una flor y se llama la flor de loto. Me fascina esa enseñanza. Y a veces nosotros los seres humanos encontramos respuestas en la naturaleza, en la creación de Dios, que muchas veces no estaban en nuestra mente, que no habían llegado a nuestro pensamiento, y son respuestas que nos ayudan a salir de la adversidad, a seguir adelante en esa vida cotidiana en medio de una adversidad, por decirlo así. Y respuestas que uno no las consideraba, pero las encuentra uno en la naturaleza. Y esa es una respuesta y es una enseñanza que nos da Dios por medio de esta flor, la flor de loto, así se llama, la flor de loto. Y quiero basar esta enseñanza, esta reflexión, ponerla en el ámbito espiritual, a la luz de la Biblia, qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que Dios nos quiere enseñar por medio de esta flor, la flor de loto. Y por eso baso el mensaje en la parte donde dice la palabra que leímos, donde dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, y dice, del lodo cenagoso. ¿Por qué? Porque es que esta flor de loto, sus raíces, esta flor nace del pantano, del lodo, el lodo en las ciénagas, del barro, de ese barrial algo sucio, de las ciénagas, de las lagunas, de los humedales. Ahí nace esta flor de loto. Y ella se alimenta de ese barro, se alimenta, sale de ese barro, se nutre porque sus raíces están allí. Pero lo que me cautiva es que esta flor no se queda ahí en ese barro, en esa suciedad, sino que ella se eleva y se emerge sobre el lodo, sale sobre el lodo con una flor espléndida, algo hermosa, llena de pureza, de belleza. Entonces, por eso quiero basar esto
a la parte espiritual. ¿Qué significa para usted el barro? ¿Qué quiere decir el barro? ¿Usted qué piensa que puede hacer ese barro, esa suciedad, ese lodo cenagoso, ese lodo donde nace esta flor? Ese barro, eso es algo sucio. Y ese, según el significado que nos da la palabra del Señor, es el pecado. Ese pecado que ensucia nuestra alma, que ensucia el alma del ser humano. Ese es el pecado. Y no solamente el pecado, sino también las consecuencias, donde llegan circunstancias a nuestras vidas, a la vida de cualquier persona, como enfermedades, accidentes, tantas cosas que son derivadas del pecado, que uno no se imagina que van a llegar, pero adversidades que llegan a la vida. Y mire la naturaleza cómo nos enseña para que podamos salir de allí. Entonces, esa suciedad, ese pecado, ahí es donde Dios quiere sacar al ser humano de ese pantano, de ese barro. ¿Por qué? Porque el ser humano está en el pecado, donde el ser humano está sin Cristo, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, se encuentra ahí en el barro, se encuentra ahí en el pantano, en el lodo cenagoso. Allí está la persona que está llena de pecado, de mentira, de engaño, de lujurias, de deseos carnales, de deseos hacia la mujer del prójimo, deseando la mujer del prójimo. Muchas veces no nos importa si es la mujer de un amigo, la esposa de un amigo, muchas veces, pero nuestros deseos carnales nos llevan a desear a esa persona. Y así fantasías que hay en nuestras mentes, que atormentan la mente del ser humano, fantasías sexuales, fantasías, maquinaciones de maldad, la envidia, el odio, el rencor, el no perdonar. Cuando no perdonamos, son cosas que mugran, que están ensuciando nuestra alma. Ese es el barro, ese es el lodo cenagoso, de ahí donde nace esta bella flor, la flor del loto. Pero es la enseñanza de parte de Dios para que no te quedes ahí en el barro, para que no te apegues a esa vida llena de suciedades, porque a veces nos amañamos en esa vida llena de mugre, de suciedad ante Dios, y nos amañamos en el pecado, en los vicios, nos amañamos ahí, queremos seguir viviendo ahí, queremos seguirlo haciendo, pero Dios te da una invitación, porque es de parte de Dios. Esto que yo estoy hablando acá no son mis pensamientos ni mis argumentos, no, es Dios que ha hablado. Mire, aquí el pasaje que leíamos es el rey David el que está diciendo, y le está diciendo a Dios que me sacases del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, o sea, del pecado. El pecado en que había caído el rey David, un pecado de lujuria, de fornicación, de adulterio había caído. Y dice, me sacaste del lodo cenagoso, de ahí te quiere sacar Dios. Así como la flor del loto que sale, que se emerge, que se eleva sobre el lodo, así. Y eso solamente, la flor, eso solamente se logra es con el poder de Dios. Dios es el que hace que esa flor salga, que no se quede en el fango, que no se amañe en el barro, sino que salga de ahí. ¿Por qué? Porque si esa flor hubiera seguido ahí, si esa flor sigue en el barro, se muere y va a traer muerte. Esa flor no va a florecer. Aleluya. Y es lo que Dios trata de decir a la humanidad, donde Dios quiere que la persona salga de ese barro, de esa vida pecaminosa. Y es por eso que Dios, por medio de su palabra, hace una advertencia en Romanos 6:23, dice la palabra del Señor. Romanos 6:23, miren lo que dice el Señor. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Dios quiere sacarte de ese barro, de ese pecado. Así como saca la flor de allí, para que no se muera, Dios hace esa invitación
está esta palabra maravillosa para que salgas de ahí, de ese pecado, por medio de, y eso es una advertencia. Pero lo bonito de ese versículo es que este versículo no termina ahí en esa advertencia, sino que hay una esperanza de parte de Dios. Dios te ayuda, Dios te dice cómo salir de ahí. Dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo, vida eterna. Ese es el regalo de parte de Dios cuando te saca del pecado. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador en tu corazón, para que salgas de esa vida, para que salgas de ese barrial, de ese fango, a la pureza. Esa flor es un símbolo de la pureza, de la belleza, porque ha salido de ese barro. Así, el ser humano cuando sale del pecado y se arrepiente, acepta a Cristo como su Salvador. Aleluya. Emerge con una pureza, con una salvación, con una vida eterna. Por eso Dios lo dice, que ese es el regalo de Dios que te está dando por medio de su palabra. La palabra de Dios dice en Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, cuando el apóstol Pedro está predicando, dice: arrepentíos, dice la palabra del Señor, y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, para el perdón de los pecados. O sea, así es como Dios te limpia, como Dios limpia a la humanidad, por medio de su nombre, cuando nos bautizamos, porque ahí es donde esa sangre maravillosa que Dios derramó en la cruz del Calvario limpia a la raza humana, la limpia de ese pecado. Ahí, por eso es el poder de Dios. Solamente Dios te puede limpiar de ese barro, de ese fango. Solamente Dios te puede sacar del fango a la pureza. Así que estas son palabras de vida. Dios me les bendiga. Es una enseñanza de parte de Dios.